Muy buenos días, jóvenes. Espero que se encuentren bastante bien dentro de lo que cabe en cada uno de sus hogares. Vamos a continuar con la clase de 10º B de Ciencias Naturales. Así que, como es de costumbre, primero vamos a empezar registrando la asistencia. Así que, por favor, cuando escuche su nombre, me ayuda con presente. Por favor, el señor Ati. Presente. Benítez. Caiza. Presente. Castillo. Presente. Chiluisa. Presente. Codena. Presente. Huascota. Cumbicos. Presente. Flores. Presente. García. Huacoyante. Presente, Liz. Jarrín. Presente, Licen. Yanyan. Presente. Lor. Presente, Licen. Ñacato. Presente, Licen. Olvera. Presente, Licen. Pichucho. Samuesa. Presente. Singaucho. Suquillo. Presente. Toscano. Presente. Bacasela. Valencia. Zuleta. Ya. Entonces, ¿García entró o no entró? Presente, Licen. García. Por favor, hay que entrar un poquito antes. ¿Y el Enrico Ascota ahorita entró? Listo. Perfecto, jóvenes. Entonces vamos ahora sí a las diapositivas. Ya. Listo, jóvenes. Entonces, habíamos visto sobre las primeras clasificaciones taxonómicas, la nomenclatura lineana, y habíamos comenzado a hablar sobre los componentes de la clasificación taxonómica. A ver. Jóvenes, una pregunta. ¿Vimos esto? Sí. Ya, es que me confundo con el B. Creo que vimos hasta aquí. Ya. Ya, clasificación de dominios y reinos. Perfecto. Ya, jóvenes. Entonces, sigamos. Bueno, jóvenes, y como habíamos conversado en la anterior clase, estábamos hablando sobre las clasificaciones taxonómicas, la importancia de la clasificación taxonómica. Entonces, estamos hablando sobre los componentes de los sistemas de clasificación taxonómica y hoy vamos a ver la clasificación basada en los dominios y los reinos. Pero antes de ver eso, vamos a hacer un recorderis de todo lo que estábamos viendo hasta el momento, ¿sí? Entonces, ¿qué hemos dicho sobre la clasificación taxonómica? Habíamos dicho que los sistemas de clasificación están compuestos principalmente por tres formas, ¿no es cierto? La una forma es el carácter taxonómico, la siguiente era la categoría taxonómica y dentro de las categorías taxonómicas estaban los diferentes taxones, ¿sí? Entonces, el carácter taxonómico hace referencia, obviamente, a las características similares, ¿sí? A las características que son iguales de un grupo de individuos, de que contribuyen o ayudan a la clasificación taxonómica. Dentro de las características que contribuyen a la clasificación están las características morfológicas, que hacen referencia a las características que se ven a simple vista de un ser vivo. Habíamos hablado de los chimpancés, ¿no es cierto? Por ejemplo, si hablamos de las aves, podemos decir obviamente que las plumas. Cuando comparas dos
especies de aves similares. El carácter fisiológico. ¿Qué hace referencia al carácter fisiológico? Hace referencia a la forma a la que actúa su cuerpo, es decir, a sus funciones vitales, como por ejemplo la reproducción, la nutrición, la alimentación, la respiración, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, formas de las funciones vitales de este cuerpo. El carácter citológico hace referencia al tipo de células que tiene este organismo, es decir, pueden ser células eucariotas o células procariotas. En el caso de la mayoría de los seres vivos complejos, es decir, multicelulares, son células eucariotas, que quiere decir de que tienen un núcleo definido. Y las bioquímicas y moleculares hace referencia a las características que tiene genéticas, sobre todo, que tiene este individuo. ¿Qué quiere decir que las características genéticas? Quiere decir de que cómo están compuestos sus cromosomas, cuántos cromosomas tienen, dónde está ubicado el cromosoma y también la composición de la sangre, ¿sí? Entonces, hasta ahí habíamos hablado un poco de las características taxonómicas, que obviamente son muy diferentes al carácter taxonómico. Y ahora vamos a hablar un poco de las categorías taxonómicas, que es algo muy diferente a las características taxonómicas. Las categorías taxonómicas son niveles de organización. ¿Y qué quiero decir que son niveles de organización? De que la unión de diferentes taxones, la unión de diferentes niveles, te permiten formar una categoría taxonómica. Puesto que habíamos visto que la unión, ¿sí?, de especies te da la posibilidad de formar géneros. La unión de géneros te ayuda a formar las familias. La unión de familias te ayuda a formar órdenes. La unión de órdenes te forman las clases. La unión de clases te forman los filos. La unión de filos te forman los reinos. Y la unión de reinos te forman los dominios. Entonces, partiendo desde esa definición, podemos decir de que los individuos que conforman cada una de las categorías taxonómicas, los individuos, ojo muchachos, los individuos que forman cada una de las categorías taxonómicas se denominan taxones, ¿sí? Entonces, ¿alguien me puede decir por qué animales están conformados el taxón de los filos? O la categoría de los filos, ¿por qué animales están conformados en este gráfico? ¿Alguien? Nadie. ¿Qué pasa? ¿No se escucha? ¿No se ve bien, jóvenes? Hice en las prácticas preprofesionales, hice en el Centro de Investigación y Zoonosis de la Universidad Central. Entonces, ¿de qué se trataba mis prácticas? Tenías que una muestra de sulfato de cobre, que le pusieron una cantidad de agua del volcán Sangay. Entonces, ¿qué sucedía? Que a diferentes concentraciones de sulfato de cobre, los microorganismos que estaban en el agua del volcán Sangay crecían. Entonces tú te dabas cuenta que primero este microorganismo era una procariota. ¿Por qué? Porque vivía en ambientes extremos, como habíamos visto. Y segundo, te dabas cuenta que a una cierta concentración tenías la posibilidad de que crezca. Entonces, ¿qué se manda? Después de que tú veías cuál era la colonia que más crecía, nosotros le sacábamos, ¿verdad? Le sacábamos y le poníamos en un tubito de ensayo pequeño, en forma de diente de perro que se llama, le poníamos con un primer, que es una sustancia para poder empacar, y lo mandábamos a secuenciar en Corea. ¿Qué es secuenciar en Corea? En Corea lo que hacían es romper la cadena que contiene el ADN de este microorganismo, que en este caso será el citoplasma, y van a analizar cuántos cromosomas tienen, cómo es su cadena de ADN, y van a ver su ancestro en común. Esto se llama secuenciar. Entonces, miren, puedes nombrar definitivamente y de forma segura de qué microorganismo se trata. Entonces, esto no lo hacen en Ecuador, por ejemplo, lo hacen en Corea. Entonces, habíamos visto que los métodos moleculares son cada vez más precisos, como por ejemplo la secuenciación que yo les acabo de decir, y esto te permite
a observar y darte cuenta cuál es el parentesco que existe entre las especies. Pueden darse cambios en la ubicación taxonómica de especies, incluso en categorías más grandes como las familias. Obviamente, cuando tú ya tienes un historial genético de dónde descienden, va a ser mucho más preciso, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu origen genealógico? Aquí tenemos una comparación bastante interesante, ¿no es cierto? A la izquierda, ¿qué tenemos? Tenemos un leopardo. A la derecha tenemos una planta. ¿A qué especie pertenece el leopardo? Al Pardes. Y la planta pertenece a la Chisanta. El género es Leopardus. El género de la planta es Tabebuya. La familia es Felidae, de los felinos. En cambio, la familia de las plantas es las Bingonaceae. El orden es carnívora y el orden es Laminiaes. La clase es Mammalia, la clase es Magolizopsida. El filo o la división es Chordata, el filo es Mangoliptida. El reino es Animalia, el reino es Plantae, el dominio es Eucariota, el dominio es Eucariota. Entonces, miren, en el dominio tenemos similitud, obviamente porque estamos conformados por células eucariotas. Pero en el reino, desde el reino ya empieza una clasificación diferente. El uno es Animalia y el otro es Plantae. En el filo, obviamente ya son bastante definidos porque ya desde el reino Animalia comienza otro árbol, ¿no es cierto? Y en el reino Plantae empieza otro árbol. Y comienzan a separarse por las características. Entonces, en estos dos tipos de seres vivos que son bien diferentes, es súper sencillo hacer, bueno, no es tan sencillo, pero es mucho más fácil hacer una clasificación en función de su especie, género, familia, orden y clase. Lo que nos demuestra que ya está, independientemente del grupo que se está intentando comparar o de los animales que se está intentando comparar, el recorrido que tienes que hacer para poder nombrarlos es dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Siempre vas a tener que seguir ese recorrido para poder nombrarlos. Independientemente, igual, si acá tenemos, por ejemplo, un puma y acá un leopardo, pues tienes que seguir el mismo orden hasta que tal vez en familia, género y especie cambie su clasificación. ¿Sí? Espero preguntas, jóvenes. Ya. Entonces vamos a hablar sobre la clasificación basada en los dominios. Los dominios se clasifican en tres grandes grupos. En el grupo de las bacterias, en el grupo de las arqueas y en el grupo de las eucariotas. Los dominios de las bacterias y de las arqueas incluyen a los organismos procariotas y el tercer dominio de las eucariotas incluyen los organismos que están subdivididos subdivididos en cuatro reinos. El reino protista, el reino hongo o fungi, el reino plantae y el reino animalia. Entonces, como nos dicta la teoría celular, que nos dice que todos descendemos de un ancestro común, nos podemos dar cuenta que, según la teoría, sí, todos descendemos de un ancestro en común, todos los microorganismos. De esto nos dividimos en dominios. Recordemos que en la pirámide de clasificación, los dominios es la base, ¿no? La base, es decir, la clasificación puede ser la más amplia que tú quieras. Entonces, dentro de la base, en los dominios, ¿qué tenemos? El dominio de las bacterias, el dominio de las arqueas y el dominio de las eucariotas. Dentro del dominio de las bacterias, obviamente tenemos las bacterias. En el dominio de las arqueas tenemos las arqueobacterias, pero en el dominio de las eucariotas nos dividimos en cuatro grandes grupos. Los protistas o protozoos, las plantas o el reino plantae, los hongos o el reino fungi y los animales o el reino animalia. Entonces, miren, dentro de los dominios podemos dividir en tres la clasificación. Dominios de bacterias, arqueas y eucariotas. Dentro del dominio de los eucariotas estamos los protistas, las plantas, los hongos y los animales, mientras que en el de las bacterias están las bacterias y el de las arqueas, las arqueobacterias. Y ahora tenemos la clasificación basada en los reinos. Si vamos de nuevo a la pirámide, primero están los dominios, ¿no es cierto? Luego, ¿qué siguen? Siguen los reinos, ¿no es cierto? Entonces, basado en los reinos, podemos decir que el perfeccionamiento de los microorganismos, la investigación sobre los organismos unicelulares, permitieron establecer que dentro de los organismos procariotas, antes denominados monera, pueden diferenciarse en dos grupos muy disímiles, las arqueas y las bacterias. Estos dos dominios también son los reinos en los cuales se encuentran los organismos procariotas. Se describen 6 reinos, ¿no es cierto? Que son los reinos de los móneras, de los prototixtas,
el reino de los hongos, el reino de las plantas, el reino de los animales y el reino de las arqueas. Entonces, vamos a hablar sobre los reinos, ¿sí? Vámonos al gráfico de los reinos y tomemos solo como 5 de los reinos principales. Para hacer la clasificación según los reinos, se tienen otros nuevos criterios. ¿Y los criterios cuáles son? El tipo de nutrición, el número de células, la presencia o ausencia de núcleo celular y la presencia y ausencia o ausencia de pared celular. Entonces, hablemos de los móneras, ¿sí? El reino mónera, algunos son autótrofos y otros heterótrofos. ¿Alguien puede decirme qué significa autótrofo? Que realizan su propio alimento. Ya, perfecto. Realizan su propio alimento. ¿Y cómo realizan su propio alimento? A partir de la fotosíntesis, ¿no es cierto? Quiere decir de que a partir de la luz y en membranas como los en organelos como los cloroplastos, pueden sintetizar la energía enzimática para poder soportar y tener la cantidad de nutrientes necesarios para su cuerpo. Eso es los autótrofos. Y los heterótrofos son aquellos que necesitan de animales o de fuentes de vida externa para poder cumplir su función de nutrición. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre esta clasificación. Entonces, los móneras, que corresponden al reino de las bacterias, son algunos autótrofos y otros heterótrofos, que quiere decir de que algunos sintetizan su propio alimento y otros necesitan de seres externos para hacerlo. La característica de los móneras o de las bacterias es de que son unicelulares, es decir, que tienen una sola célula y que son procariotas. ¿Qué quiere decir que son procariotas? De que no tienen su núcleo definido. Y su pared celular está compuesta por un fluido que se llama la mureina. Sí, este fluido le da el sostén a la célula. Ahora vamos al reino de los prototistas, que son las algas y los protozoos. ¿Cuál es la característica de las algas y de los protozoos? Un segundito. Buenos días, profe Jimenita, ¿cómo está? Buenos días. Seguro que van a hacer bien el deber, ya que solo es la página 15, pueden copiarlo, imprimirlo, hacerlo a mano, pero debe estar el deber, ¿sí? Entonces espero que lo puedan realizar de la mejor manera. Tenme un segundito. Ya, perfecto. Jóvenes, hasta ese momento, preguntas, por favor. Ya se está abriendo, jóvenes. Preguntas, jóvenes. Preguntas de la clase de hoy día, por favor. Súper claro. Segurísimos. Perfecto, chicos. Eso Sí, dicen. que si entendieron es lo más importante. Entonces, aquí está la actividad número 15, chicos. Si ustedes pueden ver, aquí es página 15 del libro. ¿Y de qué se trata nuestro debercito? Nuestro debercito dice que elabores un gráfico de barras con los datos de la tabla. Sí saben cómo hacer un gráfico de barras, ¿no es cierto? En el eje de las 10 le ponen el número de especies, que puede ser 1300, y en el eje de las X le ponen helechos, peces de agua dulce, aves, anfibios, mamíferos, ¿sí? Es un gráfico de barras bastante sencillo. Luego identifica los grupos de las especies que corresponden al mismo reino y colorea con la barra del mismo color. Eso quiere decir de que los helechos y las palmas son del mismo, ¿no es cierto? Porque son del reino Plantae. Los peces, los anfibios, los mamíferos y los insectos son del reino Animalia, y así sucesivamente. Luego dice, ¿qué tienen en común los taxones que están representados por el mismo color? Eso, ¿qué son los taxones, no es cierto? Entonces tienen que hacer estos ejercicios, ¿sí? Observa el nombre de las siguientes especies y selecciona aquellas que presenten algún error, luego escríbelas de la forma correcta. Entonces ya voy a subirles un screenshot de esta página para que usted lo pueda realizar. ¿Sí? ¿Alguna duda, jóvenes? Ya. Ninguna lista. Chévere. Perfecto, chicos. Yo les agradezco mucho por haber estado en esta clase. Espero que se encuentren muy bien y nos vemos el siguiente jueves.